Saludos, mi nombre es Andrés González Hernández y esto es AGH Investigations. Antes de comenzar, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal, me den un like, le den a la campanita y me dejen sus comentarios. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del agnosticismo, su historia, sus diferentes categorías y su diferencia con el gnosticismo. El agnosticismo se define como la doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y especialmente la naturaleza y existencia de Dios. En general, todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia. El agnosticismo es la creencia de que es imposible conocer o probar la existencia de Dios. La palabra agnóstico significa esencialmente sin conocimiento. El agnosticismo es la postura que considera que los valores de verdad de ciertas afirmaciones, especialmente las referidas a la existencia o inexistencia de Dios, además de otras afirmaciones religiosas y metafísicas, son desconocidas o inherentemente incognoscibles. El agnosticismo, de hecho, no es un credo, sino un método cuya esencia radica en la rigurosa aplicación de un único principio. Positivamente, el principio puede expresarse en cuestiones del intelecto. Sigue a tu razón tan lejos como ella te lleve, sin tener en cuenta ninguna otra consideración. Y negativamente, en cuestiones del intelecto, no pretendas que son ciertas las conclusiones que no han sido demostradas o no son demostrables. De acuerdo con William Rowe, en sentido estricto, el agnosticismo es la postura filosófica que afirma que la humanidad carece de los fundamentos racionales necesarios para justificar cualquier creencia. Dios existe o Dios no existe. En el sentido popular, un agnóstico es aquel que ni cree ni deja de creer en la existencia de Dios, mientras que los teístas y los ateos creen y no creen respectivamente. Se diferencia el ateísmo en que este es la no creencia en dioses o deidades, mientras que el agnosticismo es la simple suspensión de la creencia. El término agnóstico fue usado en 1869 por el biólogo Thomas Henry Huxley en un discurso ante la Sociedad Metafísica para describir su filosofía, la cual rechaza todas las declaraciones de conocimiento espiritual o místico. A lo largo de la historia del hinduismo, ha existido una fuerte tradición de especulación filosófica o escepticismo. El Rig Veda toma una postura agnóstica respecto a las preguntas fundamentales: ¿quién o qué creó el universo? ¿Quién o qué creó a los dioses? El Nasadiya Sukta, también conocido como el himno de la creación, en el 10º libro del Rig Veda dice: ¿quién lo sabe con certeza? ¿Quién lo proclamará? ¿De dónde nació? ¿De dónde provino la creación? Los dioses son posteriores a la creación de este mundo. Entonces, ¿quién puede conocer sus orígenes? Nadie sabe de dónde surgió la creación, o si Él lo hizo o no. Él, quien lo contempla desde los sublimes cielos, solo Él sabe, o quizás Él no lo sabe. El pensamiento agnóstico, en la forma del escepticismo, surgió como una postura filosófica formal en la antigua Grecia. Sus representantes incluyen a Protágoras, Pirrón, Carneades, Sixto Empírico y en algún grado a Sócrates, quien fue un firme defensor de estudiar la epistemología desde un enfoque escéptico. Protágoras rechazó las descripciones convencionales de los dioses. Con respecto a los dioses, no tengo medios para saber si existen o no, o qué clase de seres pueden ser. Muchas cosas provienen del conocimiento, incluida la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana. No debe confundirse el agnosticismo con el gnosticismo. Los líderes de la Iglesia cristiana temprana usaron la palabra griega gnosis para describir el conocimiento espiritual,
Por lo tanto, no se debe confundir al agnosticismo con doctrinas religiosas opuestas al movimiento antiguo del gnosticismo. Agnóstico y gnóstico son caras opuestas de una misma moneda. Mientras que el gnóstico, seguidor del gnosticismo, considera que se puede acceder a través de la intuición a un conocimiento de las cosas divinas, el agnosticismo es más bien incrédulo al respecto, si bien está consciente de que su capacidad para comprender lo divino no implica necesariamente su inexistencia. Aristóteles, Tomás de Aquino y Descartes postularon argumentos en un intento de probar racionalmente la existencia de Dios. El empirismo escéptico de David Hume, la antimonía de Immanuel Kant y la filosofía existencialista de Søren Kierkegaard convencieron a muchos filósofos posteriores a abandonar este propósito, ya que consideran imposible la construcción de cualquier prueba irrefutable de la existencia o inexistencia de un Dios. Una persona que se considera agnóstica afirma que no tiene una opinión sobre la existencia de Dios, ya que no hay evidencia definitiva a favor o en contra. El agnosticismo, no obstante, se ha dividido recientemente en varias categorías que incluyen ateísmo agnóstico. No cree en la existencia de ninguna deidad, pero no afirma saber que existe alguna deidad o no. El teísmo agnóstico. No afirma conocer la existencia de una deidad, pero aún así cree en ella. El agnosticismo puede ser teísta o ateísta. En este sentido, el teísta es aquel que, a pesar de no contar con el nivel de comprensión que le permitiría comprobar que Dios existe, cree en su existencia o admite la posibilidad de que pueda existir. En cambio, el agnóstico teísta es aquel que, aunque también reconoce que no tiene conocimiento alguno que le permita probar la no existencia de Dios, es escéptico ante la posibilidad de su existencia y la rechaza. Agnosticismo apático o pragmático. No existen pruebas de la existencia o inexistencia de deidad alguna, pero debido a que cualquier deidad que pudiese existir parece indiferente respecto al universo o al bienestar de sus habitantes, la pregunta es esencialmente académica. Por lo tanto, su existencia tiene poco o ningún impacto en los asuntos humanos y debiese ser de igual interés teológico. El agnosticismo fuerte, también llamado agnosticismo estricto, cerrado o permanente. La pregunta de la existencia o inexistencia de una deidad o deidades y la naturaleza última de la realidad son incognoscibles a causa de nuestra incapacidad natural de no poder comprobar una experiencia sino con otra experiencia subjetiva. Un agnóstico fuerte dirá: no puedo saber si una deidad existe o no, y tú tampoco. El agnosticismo débil, también llamado agnosticismo empírico, abierto o temporal. La existencia o la inexistencia de cualquier deidad está actualmente más allá del conocimiento, pero no es necesariamente incognoscible. Por lo tanto, suspenderá el juicio hasta que la prueba, si existe, se haga disponible. Un agnóstico débil dirá: no sé si existen deidades o no, pero quizás algún día, si hay evidencias, podamos descubrir algo. El agnosticismo es criticado desde una variedad de puntos de vista. Algunos pensadores religiosos consideran que limita la capacidad de la mente para conocer la realidad al materialismo. Algunos ateos critican el uso del término agnosticismo como funcionalmente indistinguible del ateísmo. Esto resulta en frecuentes críticas a aquellos que adoptan el término para evadir la etiqueta atea. Por ejemplo, Mario Bunge describió: es probable que un agnóstico sea un ateo avergonzado, temeroso de estar equivocado, de ser acusado de dogmatismo o discriminado. Algunos pensadores y filósofos rechazan la validez del agnosticismo, pues consideran que limita la capacidad humana de conocer la realidad y cuya inteligencia tendría además un elemento no material o espiritual. Afirman que no poder ver o tomar ciertas cosas no significa necesariamente negar su existencia y utilizan la gravedad, entropía, razón o el pensamiento como ejemplos. Los críticos teístas afirman que el agnosticismo es imposible en la práctica, debido a que solo se puede vivir como
si Dios no existiera o si Dios existiera. De acuerdo con Joseph Ratzinger, el agnosticismo fuerte se contradice a sí mismo al afirmar el poder de la razón para conocer la verdad científicamente. Culpa a la exclusión del raciocinio de la religión y a la ética de patologías peligrosas como crímenes contra la humanidad y desastres ecológicos. El agnosticismo, dijo Ratzinger, es siempre el fruto de un rechazo del conocimiento que es de hecho ofrecido a la humanidad. El conocimiento de Dios siempre ha existido. Aseveró que el agnosticismo es una elección de comodidad, orgullo, dominio y utilidad sobre la verdad, y que se opone a las siguientes actitudes: la autocrítica más aguda, escucha humildemente a la totalidad de la existencia, la paciencia persistente y autocorrección del método científico, la disposición de ser purificado por la verdad. La Iglesia Católica considera que vale la pena examinar lo que llaman agnosticismo parcial, especialmente aquellos sistemas que no apuntan a construir una completa filosofía de lo incognoscible, sino en excluir tipos especiales de verdad, especialmente religiosas, del dominio del conocimiento. Sin embargo, la Iglesia históricamente se ha opuesto al rechazo total de la capacidad de la razón humana para conocer a Dios. El Concilio Vaticano I decretó: Dios es el principio y fin de todo. Puede por la luz natural de la razón humana conocerse con certeza a partir de las obras de creación. Sin embargo, de acuerdo con la Enciclopedia Católica, esto no se basó en un sistema filosófico histórico, sino en las Escrituras.